Cualquier persona que estudie la Edad Media reconocerá en este periodo una serie de elementos artísticos que representan la era como ninguna otra en la historia de la humanidad. Es un momento de gran transformación social, religiosa y política. Mientras la sociedad cambiaba, la forma en que las personas se comunicaban también tuvo que ser reformulada, a veces para alejarse del Imperio Romano y otras veces para absorberlo. Y ningún fragmento histórico representa mejor ese momento de transmutación intelectual que los grimorios, muy lejos de la interpretación que la Edad Moderna daría a estos documentos o de la que la propia Iglesia ofrecería. Su verdadera comprensión estaba distante de la imagen de pesadilla urbana licenciada por Walt Disney, que en un futuro muy lejano condensaría artefactos místicos, históricos y poderosos en elementos escénicos para magos maquiavélicos y unilaterales. No siempre la ficción deja una herencia maldita para la historia. La obra de H.P. Lovecraft, más específicamente el Necronomicon, se convirtió en un ejemplo de grimorio que ayudó a potenciar su importancia, aumentando la curiosidad sobre estos artefactos, que en ese momento ya no dependían del poder político ejercido por la Iglesia Católica. Pero también fue fuente de gran especulación respecto a la originalidad de la obra o sobre su fidelidad artística. Muchos de ustedes conocieron un grimorio a través de los enormes libros escondidos por criaturas místicas de la ficción. Sus portadas pueden estar hechas de piel, como en el clásico de terror Evil Dead, y dentro de sus páginas contienen hechizos que otorgarían a los hombres poderes divinos, revelando secretos de la existencia, del control de los elementos y de la energía invisible a los ojos humanos. Pero no es solo eso lo que los grimorios hicieron y siguen haciendo. Ocultaron historias que no fueron contadas, abandonadas de los cánones oficiales. Señalan evidencias científicas que solo podrían ser comprobadas en el futuro y fueron fuentes principales de inspiración para la modernidad, al intentar replicar figuras místicas, además de presentarnos personajes históricos que solo sobrevivieron gracias a sus páginas. Los grimorios son tan poco conocidos y difundidos que, al escribir este guión, mi aplicación de edición insistentemente corrige el término. Es relativamente reciente el interés de la humanidad por estos materiales, así que analicemos de cerca por qué los grimorios son tan importantes y por qué no habías oído hablar de ellos antes de este video. Lo primero que define a un grimorio es precisamente su apariencia física. Muchos detalles coexisten dentro de un proceso artístico para establecer que un grimorio no es solo un libro. En términos generales, un libro es cualquier bloque de hojas apiladas, una sobre otra, con una portada y una contraportada. No es necesario que tenga una agenda política, un propósito religioso, una misión o un secreto por revelar. Su portada puede tener colores distintos o no tener ninguno. Tampoco es indispensable que el título esté grabado en la portada. El material utilizado en su confección puede ser relevante para el autor, pero no hay necesariamente nada que indique que un libro, para existir, deba objetivamente tener una portada con un significado simbólico. Entonces, lo que define a un grimorio ocurre antes de su escritura. Curiosamente, es el esfuerzo de distintos y externos procesos artísticos que coexisten para sintetizar ideas dentro de un bloque de hojas organizadas sin ningún tipo de atributo cronológico. Lo que importa en los grimorios no es necesariamente la narrativa, sino el propósito. Un libro tiene un autor o varios autores que se unieron para discutir un mismo tema o temas relacionados. Un grimorio, en cambio, es una unión de diversos conocimientos, muchas veces antagónicos, que no se avergüenzan de sus diferencias, sino que las celebran. Es un compendio que revela la historia adyacente a su escritura y, al mismo tiempo, posee una temporalidad compleja, ya que contiene información que resulta relevante para la humanidad en distintos momentos históricos. El grimorio, al igual que muchos estudiosos dirían sobre la Biblia Sagrada, es un libro que, en su característica más determinante, se despliega para hablar sobre hechos y acontecimientos que aún no han ocurrido o para ofrecer una visión no canónica de eventos ya consolidados. Justamente por eso, posee un gran componente de revelación. Las evidencias que presenta pueden no ser científicas y, por lo tanto, escapan a las explicaciones humanas. Aún así, se conectan profundamente con explicaciones espirituales y sobrenaturales que la humanidad ha asimilado a través de escrituras sagradas. De esta manera, el grimorio no es solo un registro de información esotérica, ni un artefacto místico. Es una pieza fundamental en el entendimiento de la humanidad. No porque, en algún momento de la historia, hayamos preferido ciertas narrativas en detrimento de otras,
sino porque rara vez nos preguntamos qué es lo que realmente nos define como seres humanos. ¿Será que la imposibilidad de acceder a estos grimorios y al conocimiento que proviene de textos apócrifos nos privó de algo esencial? ¿O será algo más simple, como la geografía que, dependiendo del dominio religioso en el que fuimos educados, nos limitó a una cierta perspectiva de nuestra espiritualidad? Es decir, el grimorio no es solo una elección para la estantería, sino una elección para la comprensión. No está destinado exclusivamente a magos ni a personas espiritualmente evolucionadas, sino que contiene conocimientos que deberían ser accesibles para todos. Aunque las prácticas descritas en estos materiales no se sigan, el acceso a ese conocimiento debería considerarse. Esta no es una opinión puramente personal. Mi fascinación por el conocimiento es evidente, y creo que tenemos una obligación casi moral de aprender tanto como nuestra capacidad intelectual lo permita. Los conocimientos contenidos en los grimorios no deberían ser tratados únicamente como herejías desde la visión eclesiástica, sino que deberían celebrarse por el potencial intelectual que portan, siendo un legado tanto de la modernidad como de épocas pasadas. Si abrieran un grimorio hoy, ¿qué encontrarían? Es importante destacar que un grimorio no contiene únicamente información compilada de manera simple o accesible. Dependiendo del material analizado, habrá diferencias en las narrativas y en los objetivos reales del texto. Además, existe un gran misticismo en torno a estos grimorios. Algunos ni siquiera son conocidos por la humanidad y solo han sobrevivido a través de los mitos que los rodean. Otros, en cambio, son fascinantes por contener contribuciones de diferentes periodos de la historia. Por ejemplo, mencioné los grimorios en el contexto de la Edad Media. Sin embargo, el Imperio Romano, que precedió a esta era y permitió su existencia, también está rodeado de historias relacionadas con grimorios. Hay leyendas que dicen que algunos emperadores romanos utilizaron grimorios para mantener el poder y obtener información estratégica, lo que habría contribuido al éxito y la longevidad del imperio. Históricamente hablando, los grimorios son tan importantes que el imperio más grande de la humanidad podría haberse beneficiado, y esta es una posibilidad que merece consideración, dada la mitología romana de ellos para su funcionamiento político, social y religioso. Por esta razón, los grimorios deberían ser admitidos en las escuelas. La humanidad, curiosamente, siente un gran temor hacia lo desconocido, y esto, irónicamente, resulta extremadamente beneficioso para las estructuras dominantes. Cuando no hay espacio para el diálogo y la curiosidad, las personas simplemente aceptan las cosas tal como son, acostumbradas a la normalidad impuesta. Sin materiales como los grimorios, que presentan una visión sobrenatural y mística de la realidad, la humanidad termina imponiendo su propia interpretación espiritual, frecuentemente postulada por las religiones alrededor del mundo. Si existe un mundo espiritual tangible, con símbolos y rituales religiosos, guarda similitudes con los rituales de magia descritos en los grimorios clásicos. Sin embargo, existe un gran problema al hablar de la antigüedad y la Edad Media: la profunda dominación de la Iglesia católica. Durante este periodo, la alfabetización era un privilegio restringido. Las masas, en su mayoría, no sabían leer, mucho menos interpretar la realidad de la que formaban parte. Y aun si tuvieran esa capacidad, estarían sujetas al poder de la Iglesia, que con frecuencia reescribía lo que se consideraba realidad según sus intereses. La enseñanza era transmitida por la estructura religiosa del catolicismo, y la Iglesia tenía control absoluto sobre qué libros serían leídos y qué narrativas serían consideradas canónicas, algo consolidado en concilios famosos. Cabe preguntarse, ¿por qué los sacerdotes habrían de predicar los contenidos de los grimorios si estos no tenían validez religiosa ni consonancia moral con las enseñanzas y proyectos de dominación religiosa? En esa época no había espacio para múltiples interpretaciones ni puntos de vista. El estudio serio de los grimorios nunca fue de interés para las instituciones religiosas, que los relegaron al olvido o al desprecio. Con el paso del tiempo, en la modernidad, los grimorios terminaron siendo trivializados, destinados al entretenimiento audiovisual y al consumo de masas. Lo que realmente ocurrió fue que los grimorios no quedaron simplemente guardados en estantes, esperando una sociedad alfabetizada. Fueron restringidos a pequeños grupos elitistas, no necesariamente comprometidos con una intelectualidad expansiva. Durante la Edad Media, hasta que la alfabetización se convirtió en un criterio básico para el desarrollo social, las escrituras sagradas estaban reservadas exclusivamente para los sacerdotes, quienes condensaban sus enseñanzas para una sociedad intelectualmente estancada
un proyecto deliberado de las oligarquías y los distritos religiosos. Los grimorios, en cambio, fueron reprimidos, permaneciendo en el inconsciente de una élite que monopolizó el poder de interpretarlos. Esta élite, no solo económica, sino también intelectual, mantuvo los grimorios bajo su tutela. Grandes órdenes de magos, filósofos y pensadores de la modernidad interpretaron estos textos antiguos a la luz de una visión artística y simbólica que sirvió como base para sus propios códigos de conocimiento. Muchos de estos grupos se dedicaron al rescate histórico de estos materiales, preservándolos en lugares inhóspitos y desconocidos, como cavernas, o incorporándolos a la base filosófica de religiones más antiguas. Durante la Edad Media, mientras los grimorios eran hostilizados y frecuentemente confrontados con las escrituras sagradas, la élite intelectual los secuestró simbólicamente, apropiándose de su interpretación. La sociedad, cautiva del poder religioso de la Iglesia Católica, quedó apartada de este tipo de conocimiento. No obstante, el proceso de rescate histórico otorgó a los grimorios una relevancia aún mayor. Para muchos intelectuales, estos textos ocultaban secretos fundamentales sobre la existencia humana. Además, el interés por investigar a sus autores, sus liturgias y los códigos simbólicos presentes en los grimorios alimentó un esfuerzo sistemático por preservar y reinterpretar dichos materiales. Fue a partir de estos estudios y de este rescate que la humanidad tuvo acceso al profundo proceso artístico al que estos materiales fueron sometidos para ser considerados mágicos. Como se mencionó anteriormente, el impacto de un grimorio no radica en lo que dice, sino en lo que representa. No se enfoca en la narrativa, sino en el mensaje. Muchos de ellos presentan personajes considerados reales y dentro de esa realidad mística literaria, ciertos conocimientos emergen en forma de rituales y de control sobre lo sobrenatural. Es claro que, al hablar de rituales, muchas personas piensan en los más clásicos o en aquellos que exigen mayor esfuerzo físico y espiritual por parte de sus adeptos y practicantes. Sin embargo, estos rituales, hechizos y símbolos son casi como un manual antiguo de lo que eventualmente se convertiría en la ciencia moderna, o al menos lo que ésta investigaría. Todo aquello que en la antigüedad era intocable para el ser humano, existe una extensa lista de cosas que no dominaba, podía, en teoría, ser superado gracias a la información contenida en los grimorios. Desde el dolor de cabeza más intenso hasta problemas de fertilidad, estas obras ofrecían respuestas. El ser humano, limitado por su intelecto y aún en un proceso de evolución latente, pero estancado, sentía una gran curiosidad por el futuro. A esto se sumaba el hecho de que, en aquella época, la esperanza de vida era mucho menor que en la actualidad. Para muchos, el futuro no era algo que ocurriría dentro de 40 o 50 años, sino algo tan próximo y urgente como lo que harían al día siguiente. Hoy vivimos fragmentados en estructuras sociales más armonizadas. Si bien el capitalismo ha contribuido a la propagación de la desigualdad social a costa del bienestar equilibrado de la mayoría, también ha proporcionado ciertos avances. Este equilibrio, no obstante, no significa que todos vivan en un proceso de bienestar social pleno. Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas tiene acceso a Internet, agua potable e información, además de derechos universales protegidos por constituciones internacionales, como la salud y la educación. Aunque muchos de estos avances puedan ser considerados falacias presentadas como verdades aparentes, es innegable que vivimos un periodo de mayor equilibrio histórico en comparación con la Edad Media. En aquel entonces, aún con estructuras más simples, las personas no disfrutaban por igual del poco que había. De hecho, incluso las desgracias se distribuían de manera desigual. Reflexionar sobre el futuro era un privilegio reservado a los hombres más intelectuales. Desde aquella época, se comprendía que pensar en cuestiones trascendentales era algo destinado únicamente a los grandes hombres, quienes no tenían las preocupaciones cotidianas de los plebeyos. Es comprensible imaginar que las personas con vidas difíciles, dedicadas arduamente al cultivo y la siembra de alimentos que ni siquiera les pertenecían, no tuvieran tiempo para reflexionar sobre su papel en el mundo o sobre las grandes cuestiones de la humanidad. Aún así, la idea de un futuro más cotidiano, que delimitara su función social, solo se volvió posible en la Edad Moderna. Durante este periodo, el surgimiento de los grimorios cobró aún más relevancia debido al impacto que las visiones y adivinaciones tendrían en la comprensión que el ser humano buscaba sobre quién era o podría llegar a ser. Esto se alimentaba de un ego inflado, pues el ser humano deseaba interpretarse a sí mismo como poseedor de la gloria y la victoria que siempre creyó merecer. Obviamente,
la mayoría de las adivinaciones eran consonantes con las propias impresiones que la persona tenía sobre su futuro. Afortunadamente, el esfuerzo moderno por reconocer a la humanidad como un ser evolutivo y en constante transformación permitió que los grimorios fueran analizados de cerca. Al examinar estos textos, se percibe que sus escrituras son muy sutiles y simplificadas. Los más básicos son, de hecho, monosilábicos, demostrando un escaso dominio del lenguaje o una creatividad limitada, especialmente para quienes no creen que sea posible extraer algo verdadero de los hechizos contenidos en ellos. Lo que más llama la atención de los grimorios, sin embargo, no es si son reales o no, sino la evidencia histórica de que la sociedad ha evolucionado para coexistir lingüística y culturalmente. Algunos de los textos más antiguos presentes en los grimorios tienen su origen en el griego o en el copto, siendo este último uno de los idiomas más difíciles de traducir. Muchos miembros de órdenes de magos se dedicaron a la traducción, interpretación y difusión de estos hallazgos por toda Europa. Otros intentaron representar visualmente las figuras esotéricas presentes en ellos. Con el paso del tiempo y un rigor casi científico, los grimorios dejaron de estar ocultos en ruinas de civilizaciones que, ideológicamente, moldearon el mundo. Así, se convirtieron en piezas fundamentales de nuestra historia. No obstante, los grimorios no son solo libros. Son textos, pero no meras manifestaciones escritas. Muchas veces, su contenido constituye un saber totalizante. En otros casos, se conforman como la unión de textos para formar un cuerpo teórico. Lo que diferencia a un grimorio de un simple texto antiguo no es únicamente el conocimiento que contiene, al menos no la parte más visible. Son valiosos porque traen consigo representaciones visuales, ritualísticas y mágicas. No pretendían reescribir la historia, sino atribuir a los relatos un carácter esotérico, algo común en las sociedades primitivas. En algunos ejemplares es posible encontrar nociones complejas sobre astrología, definiciones clásicas de los niveles del inframundo, los poderes de cada demonio y su función dentro de la jerarquía demonológica. Además, incluyen información sobre cómo interactuar con entidades superiores. Estos símbolos se convirtieron en representaciones visuales clásicas en manos de élites ocultistas, que supieron pulir este material bruto y extraer de él lo necesario para construir sociedades secretas en torno a un conocimiento que parecía irrelevante para la sociedad en general. Si analizamos incluso la palabra grimorio, entenderemos parte del interés religioso y social de la humanidad. Antes que nada, los libros considerados mágicos eran todos aquellos que no eran religiosos, ya que, de algún modo, podían contener magia y contenidos oscuros, representando un peligro para la moral religiosa. Así, los grimorios, en lugar de originarse de un grupo gramatical del latín, provienen del francés. Curiosamente, los grimorios no solo representaban un vocabulario mágico, sino que también enseñaban, a través de símbolos, reglas universales que, al combinarse, formaban frases capaces de dialogar con el cosmos, e incluso con lo divino. La humanidad, sin embargo, nunca dejó de mirar estos libros, aunque fuese desde la distancia. Siempre hemos sido atraídos por aquello que está más allá de nuestra comprensión. Buscamos respuestas en lugares oscuros, en conocimientos que, según las leyendas, deberían permanecer enterrados. Hay algo casi irresistible en la idea de acceder a verdades prohibidas, invocar entidades poderosas o manipular las fuerzas de la naturaleza a nuestro favor, incluso si el precio por ello es inimaginable. Estos grimorios son artefactos que, de acuerdo con la tradición, pueden alterar la propia realidad. Son formas de acceder a un conocimiento más allá de nuestra comprensión, cargados de maldiciones, secretos y rituales que algunos creen que nunca deberían ser revelados. Ese es el caso del Necronomicon, mencionado al inicio del video. Este es solo un ejemplo del aterrador poder que guardan estos tomos. Las leyendas dicen que sus páginas pueden invocar fuerzas ancestrales que duermen en las profundidades del tiempo. Porque en cada rincón oscuro de nuestra historia siempre ha habido quienes creen que el poder, por más peligroso que sea, vale cualquier sacrificio. Esa búsqueda incesante de lo desconocido nos permite explorar los grimorios más temidos de la historia. Libros cuya lectura podría traer horribles consecuencias. Libros tan peligrosos que fueron perseguidos, destruidos y, aún así, siempre parecen resurgir. El Necronomicon es, sin duda, el más polémico de todos los grimorios. Su origen se remonta a un periodo de misterio y locura, envuelto en mitos y tragedias. Se cree que el autor del Necronomicon fue Abdul al-Azred,
un poeta árabe que, tras una serie de visiones perturbadoras en las profundidades del desierto, escribió los secretos de una raza de entidades ancestrales conocidas como los antiguos. Estas entidades son semejantes a los gobernadores mencionados en otro video de este canal. El libro, no obstante, es aún más misterioso. Se le considera un manual de magia que describe formas de acceder a dimensiones prohibidas. Según la leyenda, Abdul al-Hazred realizaba rituales a medianoche, bajo estrellas fugaces, en cañones ocultos del desierto. Invocaba fuerzas invisibles que lo guiaban y, como resultado, escribió un libro que se convertiría en sinónimo de terror. Las palabras contenidas en sus páginas prometen abrir portales hacia mundos olvidados, donde seres a los que llamó los antiguos, entidades que existieron mucho antes que la humanidad, esperan ser despertados. Pero, ¿por qué el Necronomicon es tan temido? Existen historias que han sobrevivido a lo largo de los siglos, relatando tragedias y muertes misteriosas vinculadas a quienes osaron poseer o intentar utilizar el libro. Algunos aseguran que nadie ha sobrevivido para contar lo que realmente ocurre al abrir sus portales. Los más atrevidos afirman que el ritual de apertura de portales descrito en el libro permite que fuerzas de otras dimensiones crucen hacia nuestro mundo. Fuerzas totalmente ajenas a nuestra comprensión, que traen consigo el caos. Es aquí donde la ficción se mezcla con la realidad. Aunque tenemos evidencias fantasiosas escritas por H.P. Lovecraft, hay quienes creen en la verdadera existencia del Necronomicon. Volviendo a la Edad Media y especialmente durante el Renacimiento, la búsqueda del Necronomicon se intensificó. Ocultistas, alquimistas y cortes europeas se desesperaban por obtener una copia, ansiosos por descubrir los secretos que contenía. Sin embargo, el libro también llamó la atención de la Inquisición, que persiguió a quienes se atrevían a usarlo. Sus intentos de destruir el Necronomicon fueron inútiles. ¿Por qué? Tal vez porque, según las leyendas, el libro es indestructible, imbuido de un poder que trasciende el mundo físico. Un tipo de material que ninguna tecnología puede dominar y ningún instrumento puede destruir. Muchos intentaron desacreditar la existencia del Necronomicon, pero los relatos de tragedias vinculadas al libro siguen apareciendo. ¿Qué sucede realmente cuando el portador del Necronomicon intenta invocar a los antiguos? Eso, amigos míos, es un secreto que quizás nunca se revele por completo. Existen numerosos relatos sobre los peligros asociados a la posesión o uso de grimorios. La historia de Abraham Eleazar, por ejemplo, ilustra bien estos riesgos. Eleazar fue un alquimista alemán del siglo XVII que afirmaba haber obtenido un grimorio desconocido, transmitido por una sociedad secreta. Esto era común entre los hombres que viajaban por el mundo en busca de antiguos artefactos. Este grimorio detallaba el proceso de creación de la piedra filosofal, un elixir que concedía la inmortalidad y transformaba los metales en oro. Sin embargo, al intentar completar el proceso, Eleazar afirmó haber sido visitado por entidades que le advirtieron que estaba manipulando fuerzas con las que no debía meterse. Eventualmente abandonó sus intentos, alegando que los demonios mencionados en el grimorio intentaban corromperlo, prometiéndole riquezas a cambio de su alma. Este relato se encontró en cartas publicadas tras su muerte, y muchos creen que Eleazar fue solo uno más de los alquimistas que perdieron la cordura al tratar de descifrar los misterios contenidos en los grimorios. Otro caso famoso es el del ocultista John Fian, un profesor escocés del siglo XVI que fue acusado de brujería y de usar grimorios prohibidos. Fian, quien también ejercía como curandero, fue capturado y torturado por las autoridades locales, quienes alegaban que utilizaba rituales descritos en libros de magia para invocar demonios y causar tormento en las aldeas cercanas. Durante el interrogatorio, confesó haber usado el grimorio de Honorio para conjurar entidades y manipular personas a su favor, incluyendo intentar controlar el clima. Aunque su confesión fue obtenida bajo tortura, los registros sugieren que los libros encontrados en su poder contenían símbolos e instrucciones similares a los de otros grimorios famosos. Su ejecución se convirtió en un ejemplo de lo que les ocurría a quienes se aventuraban en la práctica de rituales descritos en estos libros prohibidos. Este es el caso del incidente de Mansfield, ocurrido a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Un grupo de ocultistas, inspirado por los trabajos de Aleister Crowley y motivado por el libro de Abramelin, organizó un ritual en el interior de una mansión en Mansfield, Ohio. El grupo, compuesto por hombres y mujeres de diversas profesiones, planeaba realizar el ritual completo para invocar al Santo Ángel Guardián. Sin embargo, algo salió terriblemente mal.
La noche en que el ritual debía alcanzar su clímax, la mansión fue destruida por un misterioso incendio que acabó con la vida de todos los participantes. No se encontraron cuerpos, solo vestigios de extraños símbolos grabados en las paredes internas de la casa. Los registros locales documentaron el incidente como un accidente inexplicable, pero ocultistas contemporáneos especulan que el ritual fracasó, liberando fuerzas incontrolables que causaron la destrucción. La ignorancia y el deseo de poder a menudo llevan a las personas a situaciones irreversibles. Como la historia ha demostrado, el precio de abrir estos libros puede ser mucho mayor que cualquier riqueza o poder que prometan. El libro de Abramelin, mencionado anteriormente, es uno de los grimorios más famosos entre los magos. Sin embargo, a diferencia del Necronomicon, no se propone invocar fuerzas demoníacas ni abrir portales hacia dimensiones prohibidas. Su principal propósito es establecer contacto con el Santo Ángel Guardián, una entidad que promete guiar al practicante en el camino espiritual más peligroso y revelador de su vida. Hasta ese momento, las personas estaban más interesadas en el poder y el conocimiento, dentro de un enfoque egocentrista. Por ello, la idea de un guía que actuara como un asistente personal para el bienestar del practicante atrajo gran interés, especialmente entre las élites financieras, que ahora buscaban este conocimiento bajo la tutela de hombres santos. La historia de este libro comienza con Abraham von Worms, un místico judío del siglo XV, quien, según el relato, encontró al sabio mago Abramelin y recibió de él instrucciones detalladas para un ritual de invocación que podía durar entre 6 meses y 1 año. Este ritual es intenso, complejo y sumamente peligroso, ya que exige purificaciones diarias, aislamiento y una disciplina casi sobrehumana. Pero ¿cuál es el precio? Aquellos que fracasan en el ritual corren el riesgo de perder la cordura, o peor aún, atraer espíritus peligrosos capaces de destruir sus vidas. El mismo Aleister Crowley, uno de los ocultistas más famosos del siglo XX, intentó realizar el ritual de Abramelin. Sus esfuerzos son ampliamente conocidos, y sus relatos sugieren que, aunque logró ciertos resultados, también enfrentó consecuencias terribles. Durante el régimen nazi, algunos experimentos ocultistas intentaron aprovechar el poder descrito en el grimorio para obtener ventajas sobrenaturales. ¿El resultado? Tragedias inexplicables, muertes misteriosas y rumores de que el uso indebido del libro de Abramelin puede traer fuerzas incontrolables al mundo físico. Este grimorio promete un contacto divino, pero su uso es peligroso. El largo proceso de aislamiento, purificación e invocación requiere no solo fe, sino una dedicación total e incondicional. Alguien aquí se atrevería. Yo no sé su respuesta, pero muchas personas continúan intentándolo. La invocación del Santo Ángel Guardián se considera la cima de la magia ceremonial, un proceso que puede destruir al practicante o elevarlo a nuevas alturas espirituales. Entre los grimorios más polémicos y enigmáticos de la historia se encuentra el Grimorio de Honorio, atribuido al Papa Honorio III, una figura controvertida que gobernó la Iglesia Católica a principios del siglo XIII. Aunque Honorio fue respetado por sus contribuciones a la liturgia y a los decretos papales, la aparición de este grimorio le otorgó un papel mucho más oscuro. Pero, ¿por qué un papa escribiría un libro de magia? Esta es una antigua leyenda que nunca ha sido completamente desmentida. Es común asociar el grimorio a Honorio III, pero, como parte de una tradición rodeada de misterios, su origen exacto sigue siendo incierto. Muchos creen que el Vaticano jamás confirmaría la autoría de un documento tan controvertido. Más que un simple libro, este grimorio presenta extensas descripciones e instrucciones detalladas, lo que lo convierte en una obra singular dentro del ocultismo. La confusión sobre su autor, e incluso sobre su nombre, continúa preocupando a los investigadores hasta el día de hoy. Algunos sostienen que el grimorio fue creado por Honorio de Tebas, aunque esta teoría es problemática, ya que él no vivió en la época en que surgieron los manuscritos. Otros apuntan a Honorio Magno, lo que refuerza la idea de un origen papal. Históricamente, Honorio III fue conocido por compensar la pérdida de prestigio político de la Iglesia mediante un fortalecimiento del catolicismo en el ámbito espiritual. Esto lo convierte en un posible autor de un documento que, irónicamente, se convertiría en uno de los más influyentes dentro del ocultismo. El Grimorio de Honorio está dividido en casi 100 capítulos, abordando desde cuestiones morales y castigos para delitos hasta instrucciones detalladas para conjurar e invocar demonios. El objetivo del libro no era solo tratar con fuerzas malignas, sino subyugarlas.
A diferencia de otros grimorios que enseñaban a evitar o expulsar demonios, este instruía al lector a comandar dichas entidades y utilizarlas para combatir males mayores. El propio libro advierte que errores en la ejecución de los rituales pueden resultar en consecuencias devastadoras, como la liberación incontrolable de fuerzas demoníacas. Durante la Inquisición, la posesión o práctica de los rituales descritos en el Grimorio de Honorio era castigada con juicio por herejía. Muchos fueron quemados vivos, acusados de conspirar con el diablo y de intentar invocar poderes oscuros para sus propios fines. Aún así, el Grimorio parecía ser indestructible, resurgiendo en monasterios, colecciones privadas y bibliotecas secretas. Uno de los rituales más famosos del libro es la clave del infierno. Este ritual, conocido por su complejidad y peligros, instruye al practicante a abrir un canal directo con el mundo infernal, permitiendo negociaciones con demonios para controlar sus poderes. Los relatos indican que quienes intentaron realizar el ritual sin el debido conocimiento o precaución sufrieron colapsos mentales, enfermedades inexplicables y, en algunos casos, muertes misteriosas. El Grimorio de Honorio también ha sido vinculado a prácticas durante la Segunda Guerra Mundial. Ocultistas relacionados con el régimen nazi, conocidos por su obsesión con el esoterismo, supuestamente experimentaron con los rituales descritos en el libro en busca de poder sobrenatural. Las consecuencias de estas prácticas permanecen en la oscuridad, pero los rumores hablan de tragedias inexplicables y fenómenos extraños ocurridos en bases secretas. El poder prometido por el Grimorio de Honorio es una espada de dos filos. Mientras ofrece control sobre fuerzas oscuras, también conlleva el riesgo de un caos absoluto. Esta es la peligrosa naturaleza de tratar con fuerzas que nunca fueron hechas para ser manipuladas por los humanos. A lo largo de la historia, muchos se han sentido seducidos por el poder prometido por grimorios como este. Sin embargo, el precio de tocar lo prohibido con frecuencia se ha pagado con desgracia, locura o muerte. Una de las historias más perturbadoras involucra a un ocultista francés del siglo XIX, quien supuestamente adquirió una copia rara del Necronomicon. Vivía en una mansión aislada en las montañas, donde realizaba rituales durante la noche. Los habitantes locales relataron haber escuchado gritos extraños y visto luces sobrenaturales emanando del lugar. Poco tiempo después, el ocultista fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, con símbolos grabados en su cuerpo y la mansión reducida a ruinas. Ninguno de los habitantes del pueblo se atrevió a acercarse al lugar nuevamente. ¿Qué le habría sucedido? ¿Fue un castigo por intentar abrir los portales descritos en el Necronomicon? Bueno, esa tampoco es una respuesta que yo tenga, y si la tuviera, ¿de qué serviría compartirla? Además de estos casos históricos, hay numerosos relatos contemporáneos de personas que han obtenido versiones falsas o incompletas de grimorios, como el libro de Abramelin, e intentaron llevar a cabo sus rituales. Uno de esos casos involucró a un joven universitario que encontró una copia del libro en Internet y decidió intentar el ritual para invocar a su santo ángel guardián. Sin la preparación adecuada ni el entendimiento completo de los peligros involucrados, el joven desapareció misteriosamente. Algunos afirman que fue consumido por las fuerzas que intentó invocar, mientras que otros creen que fue llevado a otra dimensión. ¿A dónde fue? Nadie lo sabe. ¿Qué lleva a las personas a tocar lo prohibido? Parece ser el deseo de poder, sabiduría o trascendencia. Tal vez sea simple curiosidad, la tentación de descubrir qué hay del otro lado. Sea cual sea la motivación, el precio de tratar con estos libros prohibidos siempre es alto. Por ello, durante siglos fueron olvidados y pocos relatos llegaron a la luz. Esto probablemente te hace preguntarte qué sucedió con estos grimorios a lo largo de los siglos. La verdad es que el destino de estos libros sigue envuelto en misterio. Algunos creen que muchos de los grimorios más temidos fueron escondidos en bibliotecas secretas del Vaticano, accesibles solo para un selecto grupo de estudiosos. Otros afirman que coleccionistas privados alrededor del mundo poseen copias raras de estos tomos, resguardadas en bóvedas fuertemente protegidas, esperando el momento adecuado para liberar su poder. Ya hemos hablado en el canal sobre el Testamento Oculto de Salomón, un compendio olvidado, o mejor dicho, negado, en las tradiciones cristianas. De acuerdo con el Testamento, Salomón construyó su templo con la ayuda de una legión de demonios, a quienes capturaba. Descubría sus debilidades y los obligaba a trabajar en la obra. Estos demonios, bajo su control, utilizaban sus habilidades únicas para acelerar la construcción del templo, que se convertiría en un símbolo de fe. El uso del mal
metodológicamente hablando, se convirtió en una herramienta para que el bien prosperara. Esto explicaría la tendencia humana de juzgar la historia a través de la moralidad y no de los hechos. Si, con la aparición del mal, el bien prospera, invocar demonios deja de ser algo pernicioso y condenable. Los fines comienzan a justificar los medios, y eso es completamente humano. No te horrorices. Salomón dominaba legiones de demonios manipulando las fuerzas de las tinieblas para la construcción de su templo. Demostraba que la magia, ya fuera blanca o negra, estaba moldeada por la intención de quien la empleaba. El uso del mal, cuando era controlado, podía servir al bien, una lección que influiría en las tradiciones ocultistas durante siglos. Independientemente de las creencias personales, la magia, sin importar su origen, podía canalizarse para fines elevados o perversos, según el propósito del mago. Sin embargo, el control de estas fuerzas no siempre fue tan claro. A medida que las tradiciones ocultistas evolucionaron, la línea entre el bien y el mal se volvió cada vez más difusa. La misma magia que Salomón utilizaba para construir comenzó a ser empleada por otros para destruir. Algunos creen que ciertos grimorios se perdieron a lo largo de los siglos, enterrados con sus creadores o destruidos en accidentes misteriosos. Pero, ¿realmente desaparecieron? Si la historia nos ha enseñado algo, es que los grimorios siempre encuentran una forma de volver a salir a la luz, ya sea en colecciones privadas o mediante redescubrimientos inexplicables. Historiadores y ocultistas afirman que, a pesar de lo fantástico de muchas de estas historias, hay verdades detrás de los mitos. Y esa verdad es suficiente para mantener vivo el temor y la fascinación. El poder contenido en estos grimorios, real o no, continúa provocando la imaginación de ocultistas, místicos y curiosos. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido atracción por el misterio, por la promesa de lo prohibido y por el deseo de comprender lo que está más allá de los límites de la realidad conocida. ¿Por qué, incluso ante relatos trágicos y severas advertencias, seguimos siendo seducidos por la posibilidad de acceder a conocimientos que podrían cambiar el curso de nuestras vidas, o tal vez, el destino de la humanidad? Esa fascinación se debe en gran medida a nuestra curiosidad innata. Lo desconocido ejerce un poder casi hipnótico sobre nosotros. Los grimorios, en particular, representan una especie de llave hacia ese desconocido, prometiendo verdades ocultas, poderes inimaginables y la capacidad de manipular el mundo de formas que desafían las leyes naturales. Pero, ¿cuál es el precio? Las historias de tragedias nos enseñan que el costo de tocar lo prohibido puede ser mucho más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Entonces, ¿por qué seguimos buscando estos libros? Quizás porque, en el fondo, queremos saber si esas leyendas son verdaderas, si realmente contienen el poder que prometen. O tal vez porque hay una parte de nosotros que cree que, si logramos dominar esos grimorios, podríamos finalmente entender el gran misterio de la existencia. Además, existe la dimensión del poder. Quienes buscan los grimorios, desde los alquimistas medievales hasta los ocultistas modernos, lo hacen con la esperanza de obtener control sobre lo desconocido, ya sea para alcanzar riquezas, sabiduría o incluso la vida eterna. Estos libros ofrecen la promesa de que, con el conocimiento adecuado, lo imposible puede volverse realidad. Pero también nos muestran que, aunque el poder es tentador, casi siempre viene con un precio. Y muchas veces ese precio es la propia alma del practicante. Incluso en nuestra era moderna, con toda la tecnología y la ciencia a nuestra disposición, lo oculto sigue ejerciendo una atracción irresistible. Tal vez porque, a pesar de nuestros avances, aún hay muchos misterios sin resolver. No comprendemos por completo el funcionamiento del universo, y las fuerzas invisibles que gobiernan nuestra existencia continúan siendo un enigma. Los grimorios representan portales hacia esas respuestas, y aunque los peligros sean evidentes, la posibilidad de descubrir algo más allá del mundo físico, algo que desafía nuestra comprensión actual, es razón suficiente para que muchos continúen su búsqueda. A lo largo de los siglos, el ser humano ha demostrado que, para quienes están dispuestos a arriesgarse, lo desconocido siempre será una frontera por explorar. Si uno de estos libros estuviera a tu alcance, ¿lo abrirías? ¿Te atreverías a desentrañar sus secretos? ¿O, como muchos antes que tú, vacilarías al comprender el verdadero peligro de manipular aquello que la historia y la leyenda afirman que es mejor dejar sellado? Al observar la historia, vemos que quienes se atrevieron a tocar lo prohibido pagaron un precio muy alto y no vivieron para contarlo. Algunos perdieron la vida, otros la cordura,
y muchos desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido absorbidos por los mismos misterios que intentaron desvelar. Podemos cuestionar la realidad de estos grimorios, preguntarnos si son solo leyendas, ficciones o exageraciones. Pero lo que no podemos ignorar es el impacto que tienen en nuestra psique colectiva. El Necronomicon, el libro de Abramelín, el Grimorio de Honorio, el Testamento de Salomón y otros textos similares representan el límite entre el conocimiento y el peligro. Son, en muchos sentidos, espejos de nuestra insaciable curiosidad y de nuestra sed de poder. Tal vez, en el fondo, hay una parte de nosotros que quiere creer que el mundo es mucho más vasto y complejo de lo que percibimos. Queremos pensar que hay fuerzas ocultas que podemos dominar, secretos que pueden transformarnos. Pero quizás ninguno de nosotros está realmente preparado para lidiar con el precio que esas fuerzas exigen. Porque al final, los grimorios revelan, al menos, nuestra propia vulnerabilidad. Al abrir sus páginas, nos enfrentamos a nuestros propios miedos y ambiciones más profundas. Porque, en realidad, no estamos buscando el mal. Ese ya habita en nosotros. Estamos buscando controlar nuestros impulsos más oscuros. Y, al hablar de lugares oscuros, no puedo evitar pensar en un grimorio que intenta dar nuevos matices a un personaje bíblico clásico, actuando tanto como un manual místico, como un texto apócrifo que libera a Salomón de la liturgia establecida, otorgándole una complejidad amplia en el contexto intelectual y religioso. Su sabiduría, como se evidencia en las Escrituras, es puesta a prueba con mayor intensidad aquí, así que siéntate. Voy a contarte sobre un sabio, un rey y un hombre que derrotó a demonios, utilizando el conocimiento de los arcángeles y símbolos místicos. Esta es mi contribución para que comprendas la distinción canónica que un grimorio puede hacer cuando no pretende cuestionar las religiones, sino contar nuevas historias por caminos alternativos. El resultado, aunque siempre el mismo, saca a la luz todas las virtudes, y sobre todo los defectos, del rey de Israel. Pero las pequeñas modificaciones, sean ficcionales o no, son demasiado antiguas para ser simples manipulaciones maquiavélicas. Algo real, insano y profano, debe haber detrás de quienes co-crearon la historia que estoy a punto de narrar. Cuando hablamos de Salomón y de su extensa conexión con rituales y adoraciones a dioses extranjeros, no podemos olvidar su íntima relación con Dios. Lo amaba, pero lo deshonró. Eso también es importante. Los grandes hombres de la Biblia compartían esa característica. Sin embargo, su reino estaba anclado en un pacto hecho con su padre y que sería predicho en la línea sucesoria de David. Salomón no tenía derecho al trono por varias razones, y no me refiero a su temprana edad, sino a la naturaleza del vínculo de sus padres. Su madre era Betsabé, quien había sido amante de David. Esa relación, nacida quizás moralmente del pecado, nunca fue completamente superada. David, como bien sabrás, era un hombre honorable de la línea genealógica de Cristo. Si esto no revela su importancia para esta narrativa, nada lo hará. Pero hasta este punto, observa que no estoy haciendo ninguna modificación personal ni recurriendo a algún conocimiento atípico proporcionado por el grimorio que menciono. Sabemos esto porque la Biblia nos dice que David, movido por celos y deseos sangrientos, al intentar encubrir el adulterio, mandó a matar al esposo de Betsabé. Su nombre era Urías, uno de sus guerreros más valientes. El adulterio le costó caro a David y, en mi opinión, condenó a Salomón a vivir al margen de la realeza, sin sentirse del todo parte de aquella corte. Aunque no fue fruto directo del adulterio, se convirtió en el heredero de una raíz corrupta. En la Biblia aprendemos que una semilla mala no da frutos buenos. El punto de inflexión está en la culpa de David, quien, al pedirle a Dios, el mismo que un día le había otorgado un reino, la oportunidad de honrar su legado, logra hacerlo a través de toda su descendencia, incluido Salomón. Una característica notable de Dios es su capacidad para elevar a hombres moralmente ambiguos o que no creen ser dignos de desempeñar funciones grandiosas. Estos hombres se convierten en ejemplos de que solo aquellos que conocen las profundidades de la humanidad pueden superarlas. Este es un mensaje redentor que Cristo retoma en momentos futuros de la narrativa bíblica. Por eso, no debemos interpretar este episodio como un fracaso insuperable de un hombre santo. La Biblia nos muestra reiteradamente que las personas son propensas al error, pero lo que las hace merecedoras de la gloria eterna es su capacidad para reconocer sus faltas, arrepentirse y no repetirlas. El único hombre perfecto, según las Escrituras, fue Cristo.
Sin embargo, esto no significa que los hombres anteriores a él no fueran dignos ante Dios. Abraham, por ejemplo, consolidó una escuela de pensamiento que influyó en numerosos líderes del pueblo israelita, estableciendo parte del marco doctrinal que Moisés propagó al guiar a un pueblo oprimido hacia la tierra prometida. Estos hombres vivieron más allá de sus posesiones, como David, que no poseía vastas tierras y trabajaba arduamente en Jerusalén. En cuanto a Abraham, sabemos que probablemente tenía algunos recursos, pero nada que lo elevara a una posición tan noble como la de Job, otro patriarca bíblico. ¿Qué tienen en común estos grandes hombres? Quizás eligieron a un Dios que no era obtuso y que les otorgó un reinado de glorias inimaginables. Pero creo que hay algo aún más profundo. La convicción de que, esencialmente, somos buenos y, en el curso de nuestra evolución, decidimos qué semillas cultivamos. Salomón, sin embargo, era diferente, no por su herencia material ni por el pecado de su linaje, sino porque Dios tenía planes para él, planes tan nobles como los que había diseñado para el mayor rey de Israel. Cuando estudiamos cualquier texto antiguo, no basta con leerlo. Es necesario interpretarlo y darle contexto histórico. Sin eso, algunos elementos importantes quedan fuera y el conocimiento adquirido pierde su propósito. Por ejemplo, sabemos que la herencia del trono no dependía del deseo personal de David. Él no podía simplemente nombrar a un sucesor. En aquella sociedad, los criterios de edad eran fundamentales para determinar al heredero, como sucedía en la mayoría de los reinos. Quien debía sentarse en el trono y continuar la obra de David era Adonías. Para ese momento, David ya gobernaba un extenso reino que abarcaba territorios que ni siquiera había soñado conquistar. Unificó a todas las tribus israelitas bajo un poder centralizado, algo que nadie creía posible. La lucha por la sucesión se desató durante su vejez. No era necesario esperar su muerte, pues sus hijos buscaban activamente su aprobación, esencial para que el pueblo aceptara al nuevo rey. Estas disputas generaron mucha tensión y conspiraciones. Durante ese tiempo, Absalón, uno de los hijos de David, intentó usurpar el trono por la fuerza con la ayuda de Joab, un aliado del debilitado rey. Este episodio marcó el ascenso de Salomón, quien para entonces ya gozaba del favor del pueblo y había sido visitado por Dios, quien le ofreció cualquier cosa que deseara. Pidió solo sabiduría, y ese don le fue concedido. Fue David, a punto de abandonar este mundo, quien presentó al pueblo al nuevo rey, dejando instrucciones claras sobre la preservación de su obra y la construcción de los cimientos que consolidarían la manifestación de la fe de su pueblo. Dejó una lista detallada sobre cómo construir un templo que serviría como monumento religioso para las generaciones futuras. El Templo de Salomón. Un monumento tan hermoso que su belleza no podía compararse ni siquiera con el Palacio Real. Sin embargo, lamentablemente, toda esta saga no transcurrió según lo planeado. Veremos que el camino que recorrió Salomón permanece oculto por alguna razón, pero ciertamente podemos afirmar algunas cosas sobre él, considerando los atajos que tomó y su preferencia por los matrimonios con mujeres extranjeras. De hecho, sus casi 700 esposas cumplían una función que iba más allá del placer carnal. Formaban parte de su estrategia de expansión geográfica y de acuerdos comerciales. A diferencia de David, un guerrero nato, Salomón utilizó la sabiduría que heredó de Dios, lo que inicialmente le permitió disfrutar de un reinado pacífico y próspero. Pero las cosas cambiaron drásticamente, o quizás nunca cambiaron realmente. Su historia es aún más fascinante de lo que generalmente se reconoce. Numerosas tradiciones filosóficas lo citan como fuente de inspiración, y muchas corrientes ocultistas lo veneran como un maestro capaz de dominar fuerzas gravitatorias y energéticas, así como una legión completa de demonios a través de su anillo, un artefacto mágico rodeado de misterios innombrables. ¿Cómo podemos conectar al Salomón bíblico con el Salomón místico? ¿Qué evidencias tenemos hoy en día que respalden estas afirmaciones? Durante su vida, Salomón escribió varios libros que forman parte del canon cristiano, y también se le atribuyen otros textos cuya autoría nunca ha sido probada. Los más famosos son Proverbios y, por supuesto, Eclesiastés. Sin embargo, mi interés no recae en los libros que reconocidamente escribió. Quiero introducirte al Testamento de Salomón, un manuscrito atribuido al rey, en el que se describe, supuestamente, la visita del arcángel Miguel, quien le entregó un anillo con el poder de controlar demonios, el famoso anillo mágico que mencioné anteriormente. Esta es la base de la historia, pero aún no hemos arañado la superficie. Existe cierta resonancia bíblica con esta narrativa.
Una de las principales es la impresionante belleza del templo y las enormes dificultades para su construcción, lo que nos lleva a pensar que Salomón podría haber recibido ayuda externa. También hay una conexión bíblica con la difusión de diversas vertientes religiosas y la aceptación de la pluralidad de cultos en Jerusalén. Salomón, en teoría, se había convertido en rehén de las esposas que tenía, y ellas lo sedujeron de tal manera que él mismo comenzó a rendir culto a otros dioses, figuras extrañas y ajenas a la fe de su pueblo. Esto abrió una puerta para que las personas empezaran a especular sobre un rey defectuoso e idólatra. Sin embargo, el testamento en sí no debe leerse únicamente como un material sagrado. Su origen denota un esfuerzo por consolidarse como una corriente de pensamiento, y eso, de cierta manera, influyó en varias escuelas ocultistas. Este pseudoepígrafo contiene un fuerte estímulo práctico. Es la base de lo que llamaremos magia salomónica. Muchos creerán que esta es la base secular de órdenes secretas y estarán en lo correcto. Los nombres cambian, pero los símbolos permanecen. Sabemos que Salomón probablemente contó con mucha ayuda para construir el templo, y esa es la parte natural de la historia. Pero si creemos lo que dice su testamento, también podemos suponer algo fascinante: el uso de demonios para construir un tótem simbólico de la fe cristiana. Eso, por sí solo, sería considerado una blasfemia. Pero nota que el anclaje dogmático es claro. El anillo fue otorgado por un arcángel, un emisario divino, y el control de los demonios crea una barrera jerárquica y moralmente superior. Salomón no se equipara a ellos, solo los encadena dentro de un receptáculo mágico, controlándolos a su antojo. Salomón, como una figura casi divina y precursor de rituales mágicos, siempre es motivo de controversia. No obstante, su falla moral y la ruptura de su reinado son reconocidas por el cristianismo, siendo él responsable de repetir el camino de su padre. Pero, a diferencia de David, Salomón deja a un pueblo más alejado de los ideales que generan armonía, lo que conduce a la desunión entre las tribus y a la alternancia de poder que su sucesor jamás logró realinear. Lo que tenemos son fragmentos. En algunos casos, es posible encontrar evidencias aquí y allá, extraídas de escritos antiguos, pero nada tan profundamente esclarecedor como el testamento de Salomón. Por ejemplo, un historiador judío escribió algo curioso, aunque no sabemos si podemos creer plenamente en sus palabras. Él describe la existencia de un grupo de exorcistas que provenía de una tradición que se remonta a los tiempos del Imperio Romano. Estos miembros utilizaban un anillo con el sello de Salomón para llevar a cabo los exorcismos. El testamento, como mencioné, no tiene solo un valor literario. Es un catálogo riquísimo sobre la demonología salomónica. Con el paso de los años, ha sido objeto de severos análisis y revisiones que han permitido extraer una traducción más precisa. Originalmente escrito en griego koiné, el mismo idioma utilizado para la redacción del Nuevo Testamento, sugiere la predominancia de un conocimiento adquirido por pueblos más primitivos que se difundió por el mundo tras el surgimiento de Cristo. No entraré en detalles demasiado complejos ni intentaré hacer un análisis exhaustivo. Haré mi mejor esfuerzo para explicar exactamente lo que abarca el testamento. En algunos momentos utilizaré eufemismos, lo que podría dar lugar a una interpretación más teológica y estilística. Cuando eso suceda, pido comprensión, pues no soy un especialista. Tengo admiración por el tema y considero valiosa toda contribución. Sin embargo, reconozco que estoy entrando en un terreno nebuloso, algo que despierta pasiones. El testamento que voy a narrar básicamente reescribe parte de la historia del rey más famoso de Israel. Vamos a ello. El libro comienza enfocándose en la construcción del templo. Salomón es presentado como un rey benevolente, sabio y que supervisa de cerca el avance de la obra. Esta atención le permite percibir las dificultades de sus subordinados. Uno de sus trabajadores más devotos clama al cielo pidiendo la intervención del Señor, y Salomón se compadece. El obrero alega que sufre una persecución inusual de un demonio. Un ser maligno que reduce sus ingresos, se alimenta de su comida y le extrae el alma del pulgar. Así es, el texto menciona específicamente el pulgar. Aquí es importante recordar que probablemente se trata de un escrito primitivo. Las alegorías pueden interpretarse de forma práctica, pero a veces la falta de pragmatismo es intencional. Existen dos posibilidades: el uso de una figura retórica que represente actos libidinosos o violaciones sexuales. Nota que el demonio se alimenta de la comida, el salario y el lecho del obrero, lo que podría aludir a una representación humana del mal. Salomón, al ver esta situación, decide interceder a favor del trabajador.
Su petición es atendida por Dios, quien envía a Miguel para proporcionar una solución temporal. El arcángel le entrega un anillo con poderes extraordinarios, capaz de resolver el problema de manera puntual. Sin embargo, el anillo permanece en posesión de Salomón y se convierte en un elemento esencial de su magia. Esta es la introducción del libro. El Testamento es más que un relato didáctico. Prepara a sus lectores para un conocimiento profundo sobre demonios y rituales mágicos. Cabe destacar que el anillo está intrínsecamente relacionado con el sello salomónico. Relatos de exorcismos en el Imperio Romano mencionan el uso de dicho sello, aunque sus trazos no son exactos. El Testamento, con su conocimiento difuso y poco confiable, representa una bifurcación conceptual producto de contribuciones culturales incompatibles, lo que dificulta separar el contenido original de las modificaciones posteriores. El libro adquiere un carácter más complejo. El joven obrero, quien clamaba por ayuda, enfrenta al demonio utilizando el anillo de la manera que considera necesaria. Arroja el anillo sobre el demonio, capturándolo y llevándolo al dominio del rey. En este punto, el testamento demuestra su valor. Los demonios capturados se ven obligados a revelar sus nombres, ubicaciones y detalles relevantes. Esto permite catalogarlos, transformando el testamento en una fuente de estudio demonológico. Cada demonio posee características y orígenes distintos. Después de catalogarlos, Salomón no los devolvía a su lugar de origen. Los esclavizaba para la construcción del templo, facilitando el trabajo del obrero y reduciendo los costos reales. Salomón se da cuenta de que está lidiando con fuerzas más allá del entendimiento humano. Con la ayuda de Miguel, el rey somete a Ornias, un demonio que le revela información valiosa sobre otros espíritus malignos. Así, Salomón inicia un proceso sistemático de identificación y captura de 37 demonios, aprendiendo de ellos sus nombres y métodos para derrotarlos. El testamento se convierte, de esta manera, no solo en un relato de hechos, sino en un catálogo demonológico detallado. Las tradiciones gnósticas reflejan la visión de un universo en constante lucha entre el bien y el mal. Los demonios y las entidades planetarias no solo influían en el destino de los mortales, sino que también gobernaban aspectos del mundo físico, reflejando la percepción de que fuerzas divinas caídas y corrompidas rigen el mundo material, una idea que enriquece aún más el misterio en torno a Salomón y su relación con lo sobrenatural. Salomón, imbuido de una misión divina, entendía que, para construir el templo, un monumento dedicado a Dios, debía purificar la tierra de influencias malignas. Usando el poder conferido por un anillo sagrado, Salomón convocaba y controlaba entidades demoníacas, convirtiéndolas en instrumentos de su obra. Bajo la orientación de un arcángel que lo acompañaba constantemente, el rey mantenía el orden entre los demonios y garantizaba que la construcción del templo continuara sin interrupciones. Entre los demonios catalogados por Salomón había criaturas de distintas naturalezas. Algunos, como Lix Tetrax, el demonio del viento, poseían poderes prácticos, como mover masas de aire para ayudar en la construcción. Otros, como Ephipus, el dragón alado, presentaban desafíos formidables. Salomón sabía que no podía confiar plenamente en estas criaturas, por lo que las mantenía siempre bajo la vigilancia de sus ángeles guardianes. La sabiduría del rey era evidente. Utilizaba los dones sobrenaturales de criaturas de las tinieblas para levantar un monumento sagrado en Jerusalén. La relación entre Salomón y los demonios era compleja. Los subyugaba y los trataba como sirvientes, pero demostraba un entendimiento profundo de sus naturalezas y de cómo podían ser dirigidos hacia un propósito mayor. Esto se refleja en la leyenda del Shamir, el gusano mágico mencionado en el Talmud babilónico, encontrado con la ayuda de Asmodeo, el rey de los demonios. Salomón utilizó el Shamir para cortar piedras preciosas sin emplear herramientas de hierro, las cuales causaban terror a los demonios. La aversión al hierro, un tema recurrente en los manuales demonológicos, refuerza la idea de que ciertos elementos poseen un poder específico sobre los espíritus malignos. Con este conocimiento, Salomón aseguró que el templo permaneciera puro y que el trabajo de los demonios se mantuviera bajo los límites que él imponía. Registraba los nombres, orígenes y debilidades de los demonios en un grimorio, creando un compendio de saber arcano para las futuras generaciones, consciente de que dicho conocimiento debía preservarse con extremo cuidado. La fama de Salomón como el rey más sabio se extendió por toda la región, atrayendo a sacerdotes egipcios, magos caldeos y astrólogos persas a su corte.
Estos visitantes buscaban comprender los secretos detrás de su poder. Aunque cauteloso, el rey permitía intercambios de información que no comprometieran los secretos más profundos del templo. El conocimiento que Salomón adquiría de estas interacciones ampliaba su entendimiento sobre las conexiones entre los astros, los demonios y los rituales necesarios para controlarlos. Durante su misión, Salomón enfrentaba dilemas espirituales. El contacto constante con demonios corroía su alma, llevándolo a reflexionar sobre los peligros del poder absoluto y la tentación de utilizarlo con fines egoístas. Esta lucha interna culminaba en noches de oración y vigilia, en las que buscaba orientación divina para equilibrar su misión con su devoción a Dios. El Testamento de Salomón narra los desafíos enfrentados por el rey, especialmente en la captura de los demonios más poderosos. Entre ellos se encontraba Cunopegos, un demonio con forma de caballito de mar, ligado a las corrientes oceánicas, cuya captura requirió el esfuerzo conjunto de Salomón y sus aliados angelicales. A pesar de sus logros, Salomón entendía sus limitaciones humanas y sabía que su verdadera fortaleza provenía de su fe en Dios. La búsqueda de redención llevó a Salomón a alejarse de las prácticas más oscuras y a centrarse en la purificación de su alma. Comenzó a advertir a sus seguidores sobre los peligros del poder y la corrupción espiritual. Sin embargo, el Testamento también describe los errores del rey, como su permisividad frente a la idolatría introducida por sus esposas extranjeras, lo que comprometió la pureza del templo. El enfrentamiento final con Belial, el demonio de la corrupción y la tentación, marcó un punto de inflexión en la vida de Salomón. No solo enfrentó a la entidad, sino también a sus propios demonios internos, renunciando a sus ambiciones mundanas y rindiéndose completamente a la voluntad de Dios. Este acto le permitió concluir la construcción del templo y consagrarlo como un lugar sagrado. No obstante, el Testamento deja claro que, a pesar del éxito, las cicatrices de las batallas espirituales de Salomón perduraron. Con la construcción del templo terminada, el grimorio de Salomón fue escondido en las profundidades de la edificación, protegido por sacerdotes leales. A lo largo de los siglos, rumores sobre este grimorio circularon entre ocultistas y magos, alimentando leyendas acerca de su poder. El nombre de Salomón pasó a ser asociado tanto con la sabiduría como con la magia, consolidando su legado en la historia y en la literatura esotérica. Sin embargo, Salomón siempre supo que el poder que poseía no era suyo, sino un regalo de Dios. Y este regalo, en resumen, está condensado en un grimorio que inauguró un nuevo panorama religioso. Ya hemos mencionado cómo Salomón supuestamente escribió la clave de Salomón, un subproducto cabalístico. También se dice que enseñó símbolos para conjurar y aprisionar demonios, como lo hacía con su anillo. Estos descubrimientos fueron hostilizados durante la Edad Media, pero salieron a la luz en épocas posteriores. Para cuando resurgieron, el proceso de evangelización ya se había extendido lo suficiente como para que su liturgia fuese vista con escepticismo. Pero, y perdonen mi franqueza, si ustedes temen el conocimiento, la ignorancia será un regalo obtenido sin esfuerzo. Enfrenten lo desconocido con valentía, porque no hay nada más paralizante que emitir opiniones sin antes reflexionar profundamente sobre ellas. Muchas frases se pronuncian solo porque la gente se ha acostumbrado a repetir lo que ha oído. Y mucho conocimiento ha sido relegado al olvido porque quienes lo defendían fueron perseguidos. De manera diametral, en este momento de la historia, ustedes dejan de conocer algo no por falta de acceso, sino por puro apego a la ignorancia. Recuerden, muchos ya conocían y fueron subyugados por las verdades que creían absolutas. Hoy, cuando se les ofrece algo diferente, se molestan y se apartan. No porque teman represalias, sino porque es más cómodo seguir repitiendo que reflexionar. Lo desconocido solo se vuelve deseable actualmente cuando es validado, de manera exhaustiva, por aquellos a quienes consideran confiables. Solo aceptan lo que se ha transformado en un terreno seguro. Y eso, amigos míos, es cobardía. El conocimiento es inmune a muchas cosas, incluso al tiempo, pero la cobardía no tiene receta, manual ni solución práctica. Quizás, al final, lo mejor sea leer un libro y dejar los grimorios para quienes realmente se interesan en ellos. Afortunadamente, si has llegado al final de este video, significa que no perteneces a ese grupo. Pero ahora surge una cuestión aún más intrigante. ¿Y si uno de los más grandes reyes de la historia hubiera dominado no solo la sabiduría, sino también fuerzas sobrenaturales ocultas? Salomón, el legendario rey de Israel, no solo heredó un trono, sino que también recibió un artefacto capaz de controlar entidades oscuras y someterlas a su voluntad.
¿Cómo utilizó ese poder? ¿Cuál era el verdadero propósito del misterioso anillo concedido por un arcángel? En el próximo video descubre cómo Salomón se convirtió no solo en el rey de Israel, sino también en el señor de una legión de demonios. Haz clic en la tarjeta del video y sumérgete en este enigma bíblico y místico. Si esta es tu primera vez aquí, te invito a quedarte por más tiempo. Bienvenido a tu nueva normalidad, un mundo libre de ignorancia.